En general, una ecuación es una expresión que contiene un valor desconocido, al que se le llama incógnita. Así, por ejemplo, en una ecuación algebraica, la incógnita representa un número real. Cuando uno resuelve una ecuación algebraica, intenta encontrar un número que satisfaga dicha ecuación. En lo concerniente a las ecuaciones diferenciales, la idea sigue siendo básicamente la misma, solo que ahora la incógnita involucrada tiene más bien que ver con una función. Lo que se busca al resolver una ecuación diferencial es una función que satisfaga dicha ecuación diferencial. En toda ecuación, llámese algebraica, diferencial o de cualquier otro tipo, siempre hay una pregunta escondida. Por ejemplo, en esta ecuación algebraica, la pregunta sería: ¿cuál es el número que al multiplicarlo por 2 y sumarle 1 nos da como resultado 7? Uno anda en busca de un número que satisfaga esta ecuación. De igual manera, en esta ecuación diferencial, la pregunta sería: ¿cuál es la función que al derivarla una vez y restarle 3 veces la propia función nos da como resultado x? Uno anda en busca de una función que satisfaga a esta ecuación. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra la derivada de una función desconocida que depende de una o más variables. En una ecuación diferencial se observan derivadas. Las ecuaciones diferenciales se ven así. En estas ecuaciones diferenciales, la función que anda uno buscando, es decir, la incógnita, es una función de una sola variable. Se les llama ecuación diferencial ordinaria. Pero hay otro tipo de ecuaciones diferenciales, donde la incógnita es una función que depende de más de 2 variables. A esta se les llama ecuación diferencial parcial. En las ecuaciones diferenciales ordinarias solo aparecen derivadas ordinarias, mientras que en las ecuaciones diferenciales parciales figuran derivadas parciales. En este curso solo estudiaremos ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales también pueden ser de diferente orden. El orden de una ecuación diferencial queda determinado por el orden de la derivada más alta que aparezca en dicha ecuación. Ejemplo: para saber de qué orden es una ecuación diferencial, me fijo en sus derivadas. Esta es una derivada de primer orden, mientras que esta otra es una derivada de segundo orden. Entonces, la derivada de segundo orden es la mayor. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden o de orden 2. Siguiente ejemplo. Es el orden en lo que nos tenemos que fijar, no en la potencia o el exponente. Y en esta ecuación diferencial, la derivada de primer orden es la más alta que aparece. Por eso, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, y no de tercer orden como podría pensarse. Ya sabemos que existen 2 tipos de ecuaciones diferenciales, las ordinarias y las parciales, y que las ecuaciones diferenciales pueden ser de diferente orden. Pero lo que realmente queremos es aprender a resolverlas. Por eso es importante aclarar lo que se entiende por solución de una ecuación diferencial. Se dice que una función f cualquiera, definida en algún intervalo i, es solución de una ecuación diferencial en ese intervalo si al sustituirla la reduce a una identidad. Efectivamente, la solución de una ecuación diferencial es una función, como lo habíamos dicho, pero no cualquier función. Tiene que ser una función que satisfaga a esa ecuación diferencial. Ejemplo. Se trata de lo siguiente. Nos dan una ecuación diferencial acompañada de la supuesta solución. A nosotros nos corresponde averiguar si realmente es la solución. Podríamos resolver la ecuación diferencial y obtener nuestra propia solución y compararla con la que nos proponen. Pero aún no sabemos resolver ecuaciones diferenciales. Entonces lo que podemos hacer es la supuesta solución, sustituirla en la ecuación diferencial para ver si la satisface o no la satisface. Antes de sustituir, calculemos la primera derivada porque la vamos a ocupar. Esta es la primera derivada. Ahora sí, ya podemos comenzar a sustituir.
En lugar de la primera derivada podemos escribir esto, y en lugar de la función y podemos escribir esto. En el lado izquierdo podemos desarrollar un poco y después simplificar. Y de aquí ya es claro que la ecuación diferencial no se satisface. Entonces concluimos que la función propuesta no es solución. Siguiente ejemplo, se trata de lo mismo. Esta es la ecuación diferencial y esta la supuesta solución. Ahora nos conviene calcular las dos primeras derivadas. Esta es la primera derivada. Ahora la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. Ya podemos empezar a sustituir. Segunda derivada, menos 4 veces la primera derivada, más 4 veces la función sin derivar. Todo esto debería de ser igual a 0 según la ecuación diferencial. Desarrollemos el lado izquierdo. Ahora podemos simplificar un poco en el lado izquierdo. Estos 3 términos se cancelan entre ellos. Y estos 3 términos también se cancelan entre ellos. Entonces la ecuación diferencial sí se satisface. En este caso la función propuesta sí es solución de la ecuación diferencial. Veamos un último ejemplo. Ocuparemos la primera derivada. Esta es la primera derivada. Ya podemos empezar a sustituir. Esto es lo que obtenemos en el lado izquierdo y esto en el lado derecho. Y de aquí se ve que sí es solución, porque la ecuación diferencial se satisface. ¿Qué hubiera sucedido si la función propuesta hubiera sido esta otra? Veamos cómo afecta el desarrollo. Esa otra función también es solución. De hecho, no importa la constante que se ponga, se llega a la misma solución. La conclusión sigue siendo la misma. ¿Qué nos indica este último ejemplo? Nos indica que la solución de una ecuación diferencial no es una sola función, sino más bien un conjunto infinito de funciones. A este conjunto infinito se le conoce como solución general de la ecuación diferencial, también conocido como familia n-paramétrica de soluciones. Familia porque son muchas soluciones a la vez, y n-paramétrica porque en ella vas a observar constantes. Exactamente cuántas constantes debemos de observar en la solución general. Ello depende de la ecuación diferencial que estemos resolviendo. En concreto, se relaciona con el orden de esa ecuación diferencial. Si resolvemos una ecuación diferencial de segundo orden, en la solución general debemos apreciar 2 constantes. Si resolvemos una ecuación diferencial de tercer orden, en su solución general debemos apreciar 3 constantes, y así por el estilo. En el ejemplo anterior, esta era la ecuación diferencial, y esta su solución general. Observa, la ecuación diferencial es de primer orden, y en la solución general tenemos una sola constante. Por cada valor que le demos a la constante, generamos una solución. Todas estas soluciones que se generan de esta forma se conocen como soluciones particulares, y hay una cantidad infinita de ellas.